¿Listo? Eso con respecto a las amebas. Con respecto a las amebas de vida libre, tenemos muchos que son anfizoicas, o sea que pueden vivir en el ambiente y ante ciertas condiciones podemos encontrarnos con ellas y pueden funcionar como patógenos. Teníamos 3 especies, teníamos Negleria oleri, teníamos Acanthameba, teníamos Balamutia y por ahí mencioné esa piña, pero esa piña no se sabe como mucho todavía. Con respecto a Negleria, es la que llamamos la ameba come cerebros, ¿listo? Entra vía nasal, generalmente por pies de agua que pueden, digamos, erosionar esa mucosa, pueden adherirse también vía lectina a esa mucosa, pueden atravesar la lámina cribosa, tienen gran capacidad fagocítica y lítica, pasan esa lámina cribosa, llegan a bulbo formatorio, ya están en el sistema nervioso central y ahí pueden generar el daño, que puede ser muy rápido pero no la muerte. ¿Listo? Esto generalmente en pacientes inmunocompetentes, generalmente hombres, generalmente jóvenes. ¿Listo? Teníamos otras 2 especies, o otros 2 géneros más bien, teníamos género Acanthameba, género Balamutia. En este caso, el blanco son pacientes inmunocomprometidos, la entrada puede ser también nasal, por lo menos que cae al tracto respiratorio interior, ahí hace el cambio a vía hematógena, pasa a la hematoencefálica, ¿listo? Y también genera pues, daño que genera en el encéfalo, es un poco más crónica, y recuerden que también puede entrar por piel. Bien. Estas amebas de vida libre son cosmopolitas, se encuentran en el agua, en el aire, se encuentran en aire acondicionado, en aguas termales, en la tierra. ¿Listo? Y en el caso de Acanthameba, también puede afectar a pacientes inmunocompetentes, con una enfermedad llamada queratitis amibiana, que sucede cuando tenemos laceraciones en la córnea por poner o inyectando lentillas. Entonces, tenemos en cuenta también que las lentillas, como cuando tienen el trofozoito, lo que es importante, que aquí tenemos la partícula infectante del trofozoito. En todas las amebas de vida libre, el trofozoito puede llegar a dañar esa córnea, y entonces puede llegar a generar ciertas sintomatologías, como fotofobia, entre otras. Eso con respecto a la ameba de vida libre. Y también mencionamos a Balantidium, que le había dicho que Balantidium también ahora se llama Balantioides, Balantidium coli. Es el primero que habíamos tocado, que era de transmisión zoonótica, se encuentra en los cerdos, es un ciliado, la transmisión también es fecal oral, entra vía oral, por medio del quiste, el quiste no está nucleado. Una característica del trofozoito, lo había también en el intestino grueso, es que tiene, digamos, un doma celular bastante grande, de más de 100 micras, en algunos casos hasta 180 o 200 micras. Debido a su tamaño, entonces requiere una vacuola pulsátil que le ayude a mantener esa osmosis dentro de su soma celular. Tiene además estructuras muy características como los hilos que rodean todo su cuerpo, lo cual hace que la membrana sea violada, no es un intercambio fácil con el ambiente, lo cual hace que requiera estructuras como el citostoma para tomar alimento, o el citopillo para eliminar desechos. ¿Listo? También contaba con un micro y con un macronúcleo. El macronúcleo lo usaba sobre todo para funciones vegetativas y el micronúcleo para él lo usa para hacer eventos de conjugación con balantídeos. ¿Listo? Esa es la clase de ética. ¿Fácil, sí o no? Listo. Arrancamos con la de hoy. ¿Alguna duda de lo de ayer? No. Yo puedo ir, no hablando 3 horas, pues yo no, que me acuerdo de la carne de cerdo. Es uno de los mecanismos que podríamos hacer para evitar sería calentar. O sea, es con la carne de cerdo mal cocinada. ya me dejaste eso. No, es que no pasa. Porque si nosotros negociamos una sesión de cosas, que es la clase porque que por lo que no puede ser para avisar, pues le decimos estos procesos cocinar bien la carne. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es el mecanismo de infección? Pues yo entendí que era como que la carne, pero también me dejó en la duda que era con contacto con el cerdo. ¿A alguien no le quedó claro cómo es el mecanismo de infección de
para antígeno. Manuel. También fecal oral. ¿Listo? ¿Qué me consumo entonces? El popó del cerdo va a tener los quistes de Bacillus, van a contaminar el agua. ¿Listo? Y ahí me lo voy a consumir yo, y ahí el quiste se va a enquistar y va a contaminar el intestino. ¿Listo? Pero excelente pregunta, ¿por qué? Porque tenemos otra entidad que es la citocercosis, el juego más grave de la neurocitocercosis, que se puede dar por el consumo. ¿Listo? En este caso, si yo me como la carne, no me va a dar citocercosis, me va a dar teniosis. Y pues si me como el huevo, me puede dar citocercosis. Pero eso dejémoslo para el momento, porque es un poco confuso. ¿Listo? Acá en procesos intestinales el mecanismo es el mismo, es el consumo del quiste. El consumo del quiste vía oral, el quiste ¿dónde va a estar? En la materia fecal. Entonces son aguas y alimentos contaminados con materia fecal. ¿Listo? Pero bien, estás ahí ya adelantado. ¿No? ¿Cómo te llamas? Andrea. Listo. Veamos. Bueno. Entonces ya vimos esto y ahí hicimos recorderis. Ya vimos esto y ahí hicimos recorderis. Es que genera mucho ruido. No. Prefieren que hable más alto, voy a hablar más alto, pero hacen silencio. ¿Listo? Bien, bueno. Bueno, entonces, ya habíamos recordado esto. Hoy vamos a ver los mastigopora, que son los flagelados intestinales. Entonces solamente vamos a ver a Giardia y vamos a ver una tricomona que es intestinal. ¿Listo? Los otros flagelados son extraintestinales y lo vamos a ver en la segunda parte del módulo, o sea, ya por allá después del primer parcial. Y vamos a ver a los apicomplexa. Apicomplexa, que son parásitos espectaculares, parásitos muy famosos. De hecho, yo creo que uno de los parásitos más famosos que todos conocemos es un apicomplexa. ¿Cuál es el parásito más famoso que ustedes conocen? Ahí no va a ser ese. ¿Cuál? Puede ser toxoplasma, que es un apicomplexa. ¿Listo? El más famoso, infecta casi cualquier célula nuclear, es un apicomplexa. Son parásitos intracelulares obligados. ¿Listo? Vamos a hablar únicamente de los intestinales. Ya después de los otros vamos a hablar en la segunda parte del turno. Y vamos a hablar de un parásito muy especial que es un cromista. Esto que no hace parte de esta clasificación antigua, pues lo tengo aquí abajo. Y estos que son hongos, que asumo que los vieron en micología, ¿no? Encefalitosomas y enterocistosomas. ¿No? Bueno, entonces los leen ustedes. Listo, arranquemos entonces con los mastigopora. Entonces recordemos, mastigo es látigo. Entonces los mastigopora son los que son flagelados. Tenemos intestinales y tenemos extraintestinales. Bien. En los intestinales tenemos, al igual que en las amebas, tenemos unos que son patógenos y otros que son comensales. Acá para su facilidad les puse en rojo el patógeno que es Giardia. Giardia, ustedes lo van a ver en diferentes libros o publicaciones con diferente apellido, por el género y especie. Bien, van a encontrar como Giardia intestinalis, como Giardia duodenalis, como Giardia lamblia. Es el mismo parásito. ¿Listo? La comunidad científica no ha llegado a un acuerdo de cuál es el nombre que le queremos dar, porque los europeos quieren uno, los asiáticos quieren otro y los americanos quieren otro. ¿Listo? Entonces por eso tenemos esa, pero es el mismo parásito. Es una cosa muy rara porque lo que cambia es como el apellido, que es la especie, ¿listo? Pero es la misma especie. Lo van a encontrar de forma indiferente en la literatura. En el caso de los flagelados intestinales es muy sencillo porque el único que es patógeno es de hábitat de intestino delgado. ¿Bien? Y todos los demás están acá, dientameba, quilomastis, enteromonas, endotamonas, tricomonas hominis,
son de intestino grueso. Bien, entonces el patógeno, el intestino delgado, los comensales son de intestino grueso. Les señalé dientameba fragilis, porque dientameba, como pueden ver termina en ameba, dientameba pensaban que era una ameba por lo que veían, pero en la clasificación y ya con microscopía electrónica se vio que tienen unos remanentes de flagelos supercorticos, en realidad son flagelados. En el caso de dientameba no vamos a tocarla mucho porque es un proyecto que está ahí entre comensal y patógeno, no se ve mucho en nuestro medio, aunque una profesora, con la profesora Gisela, profesora de la Escuela de Microbiología, con la profesora Gisela, publicaron hace no mucho, como 2 años, un estudio en animales y encontraron dientameba en Antioquia. Bien, bueno, pero vamos a enfocarnos en todo en ya. Y es intestinales, tenemos, me falta uno. Bueno, hasta acá. Tenemos tricomonas vaginalis, tenemos tricomonas tenans. Tricomonas vaginalis es el único patógeno. Tricomonas tenans es comensal de la boca, se encuentra en la boca. Y la otra tricomonas es tricomonas omnis que se encuentra en el intestino grueso. Acá no sé por qué se me he puesto aquí en rojo, pero esta es comensal, no es patógeno. Hablemos entonces de Giardia. Entonces Giardia, en el estudio que les conté en niños en edad escolar, encontraron una prevalencia nacional del 15.4%. En la región andina, que es la que nos compete, de alrededor del 11%. En el caso de Kilomastix, encontraron una prevalencia nacional del 2.1%. ¿Listo? Kilomastix es un flagelado comensal de intestino grueso. Bien, se los menciono otra vez porque generalmente me dicen con el laboratorio que nunca les hablé de Kilomastix. Entonces, es un comensal de intestino grueso flagelado. Y teníamos el otro intestino grueso, que es Trichomonas hominis. Bien. En el caso de Trichomonas hominis también ha sufrido un cambio de nombre y ahora se llama Pentatrichomonas hominis. Entonces ustedes, dependiendo de donde estén leyendo, pueden encontrar los dos nombres. Estamos en un punto que es transicional y toca entonces a ustedes decirles que está uno y está el otro. Lo que yo no sé es cuánto dura la transición, porque yo llevo como 10 años hablando de dos nombres de este. Pero bueno. Hablemos entonces de Giardia. Recordemos, tienen 3 nombres: intestinales, duodenales y lambio. Bien, ahí ya por ejemplo, Moniker de duodenalis ya me está casi que diciendo cuál es el hábitat específico de este organismo, que es justamente el duodeno. Bien. Lo más eficiente sería entonces que se quede ese nombre, eso es como lo que más dice el parásito, al menos para el medio clínico, por así decirlo. Vale. Bien, sí. Entonces, Giardia se encuentra pues ocasionando alrededor del mundo alrededor de 280 millones de casos de diarrea al año. ¿Listo? Está muy relacionado con lo que llamamos la diarrea del viajero. ¿Listo? Causa mucho la diarrea del viajero. Y se encuentra sobre todo en los países, tengo aquí señalados con verde oscuro. ¿Listo? ¿Por qué? Son áreas tropicales o subtropicales sobre todo, pero sobre todo son países que son en vía de desarrollo. Estos son países como nosotros, somos un país pobre. Estamos en vía de desarrollo. ¿Por qué? Lo que hablamos ayer. Generalmente esas infecciones intestinales permanecen en el tiempo debido a la pobre infraestructura, al pobre manejo de aguas, al pobre manejo de las excretas, que hace que estos parásitos se perpetúen. Eso no quiere decir que en otras partes del mundo no hay nada. Esto, pero obviamente, ¿dónde es verde más oscuro? Ya lo tenemos claro. Con respecto a la biología, estos son mitocondriados. Bien, son entonces anaerobios, mitocondriados. Tienen, en lugar de mitocondria, tienen mitosoma, en el cual ¿qué hacen? Albergan estructuras de azufre y nitrógeno. Son además anaerobios, entonces producen ATP sobre todo por glicólisis. La pared contiene N-acetil galactosamina.
Ya hemos dicho ayer que en el caso de entameba, la pared de entameba, la pared del quiste, tenía N-acetilglucosamina, que es quitina. En este caso es N-acetilgalactosamina, que es otro azúcar. Generalmente las paredes están compuestas de proteínas específicas de los parásitos y un patrón de azúcar, que le da como esa firmeza. Tiene además 4 pares de flagelos. Tiene 4 pares de flagelos, 4 por 2, 8, tiene 8 flagelos. 2 anteriores, 4 en el cuerpo medial, 2 en el cuerpo distal. Siempre el trofozoito maduro es binucleado. Ese parásito siempre es binucleado. Y además tiene una estructura que llama mucho la atención y es una ventosa. Bien, es una ventosa en un organismo que es unicelular. Y es tal cual una ventosa con la que ustedes ponen en el baño y se cae por las noches a las 12 de la noche, después de sus, la ventosa. ¿Listo? Tiene un genoma de 11.7 megabases, aproximadamente 8.000 genes, y la fisión binaria, la división asexual, la hace por fisión binaria longitudinal. Para hacer esta fisión binaria, entonces usan una estructura llamada laxostilo, que es una estructura rica en microtúbulos que parte el soma celular en 2, bien, generando como una simetría bilateral. ¿Cómo se llama la estructura? Se llama laxostilo, con X. Por ahí está escrito. El laxostilo. ¿Me puedes repetir qué hacen ¿Qué hacen los qué? Los mitosomas son sobre todo estructuras que no generan energía como tal, sino que lo usan como para compartimentalizar, sobre todo como residuos de azufre, de nitrógeno. ¿Listo? Bien. Tanto nitrógeno, azufre, generalmente metálicos. ¿Listo? Todos sabemos que las son metálicas. Bien. Ok. Volvemos al metabolismo. Otra es el metabolismo, otra es la misma enzima. Ya hemos hablado ayer de ella. ¿Listo? ¿De cuál? De la piruvato ferredoxinoreductasa. ¿Por qué es importante? Porque activa la droga que se usa para tratar esos parásitos. Entonces, es lo que concluimos, que la pepa es la misma, ¿sí o no? Y es verdad, la pepa es la misma. Bueno, entonces hablemos de las formas parasitarias. Tenemos 2, igual que en las amebas. Tenemos el trofozoito y tenemos el quiste. Ya sabemos que el trofozoito es la forma que se alimenta, es la forma que se divide, es la forma que genera el daño o que causa el daño. Y el quiste más de la forma de resistencia. Entonces ustedes ven que les traigo como un dibujo porque el dibujo clarifica ciertas estructuras, pero en realidad eso no es como se ve. Entonces acá tenemos un dibujito de un trofozoito, tiene un tamaño alrededor de 15 micras. ¿Qué podemos destacar de acá? Podemos destacar los flagelos, la forma piriforme del parásito. ¿Listo? La estructura que vemos acá que lo divide en 2, eso sería el laxonema, laxostilo. ¿Listo? Acá. Y tenemos además, acá hay que saber como la ventosa dibujada y los 2 núcleos. Si ustedes ven esto acá, tiene como forma como de una cara. Pero no, pero es porque nosotros los humanos generalmente buscamos caras donde no las hay. Pero hay que tener como una carita, aquí es una boquita, pero es nada que ver. Y así sería como se vería en una materia fecal. ¿Listo? En una materia fecal así se vería. Entonces, ese parásito tiene 2 caras. ¿Listo? Tiene una cara ventral y tiene una cara dorsal. Bien. En la cara ventral, el parásito es así. ¿Listo? Es cóncavo. Y aquí que se va a encontrar la ventosa. ¿Listo? Y esta parte es la que usa el parásito para unirse en una superficie. Y tiene otra parte que es la parte entonces dorsal. En este caso esa parte dorsal debe ser entonces convexa. ¿Listo? Entonces el parásito es así. Cuando lo ven al microscopio, como tiene tantos flagelos, él se mueve mucho. Cuando usted mira un microscopio, ustedes tienen que tener en cuenta que ustedes están poniendo para poder ver
nítidamente lo que están observando, hay un punto focal. Bien, ese punto focal es un corte en 2 dimensiones de lo que ustedes están observando. Entonces los parásitos cuando son redondos, usted los ve siempre como redondos. ¿Listo? Porque si usted se mueve en el eje Z del microscopio, usted va a observar estructuras dentro de ese círculo que usted ve que en realidad es una esfera. En el caso de este parásito tiene como forma como de hoja, como se mueve por los flagelos todo el tiempo hace como esto. Usted lo ve en el plano, que parece como, pues, como una hojita que se está como moviendo por el viento. ¿Listo? Y es porque como tiene esta forma, se mueve por el plano. Pero bueno. Y el quiste, entonces el quiste es un poco ovalado, tiene un tamaño alrededor de 10 micras. ¿Listo? Y el quiste, para su facilidad, el quiste infectivo es un quiste tetranucleado. O sea que igual que en el tameo. ¿Listo? Por razones diferentes, pero igual. ¿Qué pasa cuando se forma este quiste? Cuando se forma este quiste lo que sucede es que los 2 núcleos que tiene los divide una vez y queda con un quiste tetranucleado. Bien, más sencillo. Y así se vería el quiste. ¿Listo? Esa es la única manera de que sea infectivo, que sea tetranucleado. Sí, pero recordemos una cosa más o menos, o sea, en realidad lo que tenga 4 núcleos no es que lo haga infectivo, sino que el hecho de que tenga 4 núcleos nos está diciendo que el proceso de enquistamiento ha terminado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo importante para el quiste es que pueda resistir en el ambiente. Entonces, para que pueda resistir en el ambiente, lo importante es que tenga la pared bien formada. Y eso lo indica que ya te digo que tiene los 4 quistes. Porque si no tiene la pared bien formada, entonces ¿qué va a pasar con ese quiste? Si en el ambiente se va a morir o cuando llegue al estómago no va a aguantar los jugos gástricos y también se va a degradar. ¿Listo? Sobre todo por eso. Bueno. Y acá vemos las fotos que más me gustan a mí, son las fotos de la realidad, una microscopía electrónica de barril, en la cual podemos realmente ver la forma del parásito. Entonces acá tenemos 4 parásitos que se tomaron la foto, están 3, lo estamos viendo desde la parte dorsal, y hay uno que se volteó para la foto, estamos viendo aquí la parte ventral. Bien, aquí que estamos observando la ventosa. Recuerden que la microscopía electrónica de barril lo único que observa son superficies, como tal. Bien. Acá vemos un quiste, vemos el quiste que es un poco más ovalado, y acá vemos un trofozoito que ha tenido la decencia de levantarse para mostrarnos su parte ahí ventral. ¿Listo? Y acá vemos un montón de trofozoitos unidos. Esto es una placa de plástico. ¿Listo? Y lo que vemos acá es que están unidos todos. ¿Y qué están haciendo? Están como tapizando esa superficie. Y ya desde ahí nos están hablando de cómo es que este parásito causa el daño que causa. ¿Listo? El parásito se divide con cierta velocidad, alrededor de cada 7 horas hay una división. Entonces, se divide el parásito, empieza a tapizar la superficie del duodeno, que es lo que vamos a hacer la sintomatología. Estamos hablando más a profundidad de eso. ¿Listo? Y acá vemos como una vez unido, inclusive la ventosa se expande de tal manera que puede inclusive superar el soma celular. Y acá una foto espectacular, que esta sería la foto pues la de Tinder del parásito. Listo, como ayer. Acá lo vemos en un ángulo muy bonito. Estamos viendo pues la parte dorsal, la parte ventral, la parte de los flagelos. ¿Listo? Y se ve muy bien la ventosa. Si ustedes ven la ventosa, inclusive alcanzan a ver que se ve como una espiral. ¿Listo? En la ventosa. Esa espiral es el arreglo de microtúbulos que se encuentran por debajo de la membrana. Recuerden que eso es una célula. ¿Qué es lo que rodea toda la célula? Membrana. ¿Listo? Membrana. Entonces, debajo de la membrana están los microtúbulos que se organizan en forma espiral para formar esa ventosa. Recuerden que el parásito, entre más bonito, ¿qué quiere decir? Que tiene su esqueleto más complejo. ¿Listo? No sé si está enamorado pues de ella, pero es un parece muy bonito. Esto me parece muy bonito. Pero lo más que van a decir. Y acá sería como se vería en microscopía. Esto ya les había anunciado cuál es el efecto que se ve en microscopía por la forma que tiene el parásito.
¿Qué bacano, sí o no? Eso es muy raro de ver. Eso es muy raro de ver, pues, porque tiene que ser la materia fecal que esté muy fresca y ese tipo de cosas. Porque la materia fecal muchas veces la gente la toma el día anterior, la mete en la nevera, listo. Si a usted le pide, el médico dice, bueno, doña Julia Catalina, me trae una muestra de materia fecal mañana y usted es de hábitos nocturnos. Entonces, toca tomarla el día anterior, meterla en 45 bolsas, ¿sí o no? Y meterla en la nevera para el otro día llevarla. ¿Listo? Eso es lo que comúnmente pasa. Entonces, ver un parásito de estos así vivos, va bien complicado. Listo. Así vamos bien. ¿Estamos claros todos? Bueno. Entonces, hablemos un poquito del ciclo de vida. Solo en el trofozoito, sí, solamente en el trofozoito, porque recordemos que el quiste es como ovalado, como un huevito. Bien. Hablemos entonces del ciclo de vida. Este parásito es muy importante, en ese parásito es muy importante la transmisión hídrica. ¿Por qué? Porque el parásito es más pequeño que ciertos parásitos, como por ejemplo Malactidium o Gentameba, y al ser más pequeño, el quiste es más pequeño. Y al ser el quiste más pequeño, puede de manera más fácil pasar los mecanismos de control de agua o de filtración de agua que hay, razón por la cual es muy importante la transmisión hídrica. Nosotros en Medellín no tenemos ese problema, listo, pero en Medellín como tal, pero en las veredas, listo, en los corregimientos, sí hemos observado que las trampas de arena que se usan para tratar el agua, listo, muchas veces se encuentran quistes de yaqui. En otros departamentos, no voy a decir cuáles, pues los pueden encontrar en la literatura. En otros departamentos sí encontramos que el tratamiento de agua no es suficiente y en ciudades capitales se pueden encontrar quistes de yarda o quistes de criptosporidium, inclusive o quistes de tox. ¿Listo? Bueno, nosotros somos muy afortunados. Somos muy afortunados en este tema de eso. Bien. Entonces, es muy importante la transmisión hídrica. Se tiene entonces que la dosis infecciosa es más o menos 10. ¿Listo? 10. Yo le decía a los compañeros ayer que me preguntaron que estos números, pues son como números ahí como el gatico, pues para cuando les pregunte el internista, que a veces hacen preguntas para corchar. Pero en realidad eso viene de experimentos. Usted cuenta 1000 quistes, lo diluye 2 veces, tiene 500, lo diluye 2 veces, 250 y así, y coge un ratón o un animal y le da los quistes y mira en qué punto se deja de enfermar. Y dice, la dosis infecciosa son 10. ¿Listo? Obviamente es un número artificial. ¿Sirve como guía? Sí, pero es artificial. Bien. ¿Por qué? Porque también depende de cómo estaba el animal en ese momento. ¿Listo? Depende de la cepa que hayan usado, depende de muchos factores. Entonces tenemos que son más, digamos que son 10. Y usted se tomó uno más 10. Y ya con esos 10 se establece la infección. Esos 10, cuando termina todo el ciclo, van a ser más o menos ¿cuánto? Van a ser más o menos 40 en las primeras 6 horas. Y después de las otras 6 horas van a ser ustedes 80 y así. Listo, queda una multiplicación exponencial muy rápidamente. Pero usted probablemente no se va a comer 100. Probablemente si usted tiene agua contaminada con esos quistes, o sea, tomar 200, 500, y la infección puede establecerse de forma muy rápida y en días, si no en horas, usted ya puede tener un evento diarreico causado por estos parásitos. Bien. Bueno, entonces la forma infectante de la partícula, el quiste tetranucleado. El quiste tetranucleado llega al estómago, inicia muy rápidamente el proceso de desenquistamiento, porque el hábitat donde es el duodeno, ahí mismo, eso es en bombas. ¿Listo? ¿Y qué se forma primero? Se forma una estructura temporal
llamada el esquizoíto. El esquizoíto, a ver, es como un quiste con sus 4 núcleos y lo que hace primero es que exterioriza los flagelos. Listo, hay una esterilización de los flagelos, una polimerización de la tubulina para formar esos flagelos. Este quiste tetranucleado lo que hace también, además de eso, es que divide los núcleos. Divide los núcleos y termina entonces con 8 núcleos. Termina con 8 núcleos este esquizoíto y se divide formando 2 trofozoitos tetranucleados. Entonces tenemos 2 estructuras temporales, el esquizoíto y los trofozoitos tetranucleados. Esos son estructuras temporales como la nueva metaquística de la cual hablé ayer, que simplemente sucede en un momento pero es parte del desarrollo para llegar al trofozoito maduro. ¿Listo? ¿Que sería cuál? El binucleado. Entonces, si yo tengo 2 trofozoitos tetranucleados, cada uno va a dar origen a 2 trofozoitos binucleados. Matemáticas sencillas. De un quiste tetranucleado resultan 4 trofozoitos. ¿Listo? Binucleados, es la forma madura de Yardi. Recuerden que en protozoos no hablamos de adulto. Eso es una forma madura. Bien. Entonces, esos trofozoitos van a residir ahí en ese duodeno, se van a unir, ahorita vamos a hablar de cómo hacen el daño, se van a unir a esa superficie del duodeno. Bien. Ellos activamente se pegan y se despegan, se pegan y se despegan, se pegan y se despegan. ¿Listo? ¿Por qué se pegan y se despegan? Porque van buscando mejores condiciones. ¿Listo? Algunos de los que se despegan pueden ser arrastrados por el peristaltismo y se mueren entonces por el intestino delgado. Lo que se ha visto, por lo que se tiene descrito en Yardia, es que, como ustedes saben, en el intestino delgado se absorben muchas cosas, ¿listo? Se absorbe todo, se absorben las proteínas, se absorben las grasas, se absorben los azúcares. Y mientras va viajando por el intestino delgado, se va disminuyendo la concentración de colesterol. Y al parecer, para estos parásitos, la disminución en la concentración de colesterol es la señal a la cual ellos reaccionan, haciendo ¿qué? El proceso de enquistamiento. Entonces, mientras viajan por el intestino, ellos están pegados en el duodeno, ahí es donde ellos están, ahí es donde está la mayor cantidad de nutrientes. Aquellos que se despeguen, pues se moverán con el peristaltismo. ¿Listo? Y mientras viajan por el intestino delgado, va disminuyendo la concentración de colesterol, lo cual es la señal para que se enquisten. ¿Listo? Ya cuando llegan al intestino grueso, ya están enquistados y ya una vez están en la materia fecal, pues ya tenemos el quiste tetranucleado. ¿Listo? Es común, es muy común casi siempre encontrar quistes tetranucleados en Yardia. Bien, y entendemos por qué. Dime. Entonces el hábitat de este parásito sería el intestino delgado normal. Sería. Es una muy buena pregunta. Porque es de las preguntas que justamente dejan de manifiesto que uno no puede poner límites en la biología. Dicen, no, es que es el duodeno. En realidad, si tenemos la definición de hábitat, es el lugar en donde reside, en donde se forman las formas que ayudan a perpetuar el ciclo. Entonces, dejémoslo en el intestino delgado. ¿Listo? Pero el daño lo van a hacer sobre todo en el duodeno. ¿Por qué? Porque es donde se van a encontrar pegadas. ¿Listo? Pero es igual, en el tablero también decíamos cuál es el hábitat del intestino grueso. Pues me genera sobre todo el daño en el colon ascendente, pero el intestino grueso. Deja el intestino delgado. Sale entonces, deja por el intestino delgado, llega el intestino grueso, y en la materia fecal sale entonces el quiste tetranucleado, que va a contaminar aguas, alimentos, y se va a perpetuar el ciclo. ¿Listo? ¿Ahí vamos bien? ¿Está claro el ciclo de Yardia? ¿O alguna pregunta? Bueno. Hablemos de la patogenia, pero a mí me gusta aquí hacer un dibujito para que quede más claro. ¿Listo? Entonces yo les voy a explicar acá en un dibujito cómo Yardia hace el daño
en el intestino delgado. ¿Listo? Si hay alguna impresión, ustedes me corrigen que ustedes acaban de ver el intestino delgado y lo tienen al pelo. ¿Listo? Le gasto un poquito de tiempo a esto porque es el mismo daño que también genera otro organismo de intestino delgado, como son las amicopecas, que vamos a ver más adelante. Entonces, una vez explique este en Giardia, va a quedar explicado el otro. ¿Listo? Entonces, hagamos. Listo. Entonces, ¿qué será esto? Una velocidad. ¿Listo? Una velocidad que está compuesta por qué? Por enterocitos. ¿Cierto? ¿Y esto qué será? Pues con el nombre un poco más basal. ¿Qué será? Será entonces un par de enterocitos. ¿Listo? Entonces ustedes saben que el intestino delgado tiene entonces vellosidades que lo que le sirven es para ampliar el área de absorción. Bien, esas vellosidades están compuestas de una monocapa de enterocitos. Los enterocitos a su vez también tienen vellosidades llamadas microvellosidades también para lo mismo, para expandir su área de absorción. Esta estructura la podemos dividir en dos partes. Tenemos la parte como tal del ápice de la vellosidad y tenemos como tal la cripta de la vellosidad. ¿Listo? Cumplen funciones diferentes. ¿Listo? Recordemos que las células que están en la cripta son células, hay células pluripotenciales que van a dar origen a los enterocitos. Bien, los enterocitos van migrando hacia el ápice de la vellosidad y mientras van migrando van madurando. ¿Listo? Razón por la cual los que se encuentran en el ápice de la vellosidad, los que están más maduros y pueden hacer de forma más eficiente su trabajo, que es absorber. ¿Listo? ¿Absorber qué? Agua, absorber sodio, absorber proteínas, absorber carbohidratos, absorber grasas. ¿Listo? Básicamente todo lo que nos comemos tiene que ser absorbido en el intestino delgado. Ustedes ya saben que nosotros no podemos absorber proteínas completas ni podemos absorber disacáridos, sino que tenemos enzimas como proteasas que van a cortar las proteínas para absorber los aminoácidos, tenemos disacáridas que van a cortar los azúcares para poder consumir los monosacáridos. ¿Listo? Eso lo tenemos claro. Bien. Bueno, entonces, esa es la función como tal. Estas células están unidas de forma muy fuerte por diferentes uniones. ¿Listo? Tiene desmosomas, uniones estrechas, tiene inclusive uniones gap que le ayudan a comunicar células unas con otras. ¿Listo? Entonces, eso es importante porque la unión de estas células es muy fuerte. ¿Listo? Y cuando se da el proceso de apoptosis de las células que se encuentran en las vellosidades para ser reemplazadas por unas nuevas, es un proceso muy controlado. ¿Por qué es tan controlado? Porque si sale, sobre todo cloro, que se encuentra en esta parte de acá, hacia la luz intestinal, esto puede arrastrar agua, ¿listo? Y puede ocasionar un evento diarreico. Recordemos que en cuanto al agua, nosotros más o menos estamos consumiendo alrededor de 7 litros de agua al día, entre lo que nos tomamos, las babas que nos tragamos, la gaseosa que nos tomamos, listo, más o menos 7 litros de agua al día, y alrededor de 6 litros de agua son absorbidos 6,5 en el intestino delgado. O sea, casi todo el volumen de agua que consumimos es absorbido en el intestino delgado, que tiene que alrededor de entre 800 a 1 litro, llega al intestino grueso, y en el intestino grueso se terminan de desecar las heces. ¿Listo? Se terminan de desecar las heces y las heces salen con un porcentaje de agua. ¿Okay? Entonces, si ustedes ven ese balance, que no estoy diciendo que el intestino grueso no pueda absorber también mucha agua. En condiciones necesarias, el intestino grueso puede absorber también varios litros de agua, pero normalmente esa no es su función. ¿Sí? Es la función del intestino delgado. Entonces, traigo esta colación porque es importante para ustedes tener en cuenta una cosa, que dependiendo en qué parte del tracto intestinal se dé el daño, estamos hablando del volumen de las diarreas. ¿Listo?
Si yo tengo un daño que se da sobre todo en el intestino delgado, inclusive iniciando el intestino delgado en el duodeno, voy a tener unas diarreas que son de un volumen muy alto. ¿Listo? Porque todo el agua que tengo que absorber la dejo de absorber, más la que estoy sacando. Mientras si tengo un daño que es el intestino grueso, donde ya ha llegado menos agua, porque ya ha sido absorbida el agua en el intestino delgado, estas diarreas tienen menos volumen. Razón por la cual, como les decía a ustedes ayer, la materia fecal y las diarreas del intestino grueso son generalmente diarreas que son pastosas. Son diarreas que son pastosas porque ya el material está digerido, tiene menos agua. Mientras si tengo una diarrea del intestino delgado, es una diarrea con mucho más volumen. Todos hemos tenido diarrea, ¿sí o no? Y yo aquí miro a todos y miran como para arriba. No sé de qué me están hablando, ¿listo? Todos hemos tenido diarrea y todos hemos visto diferencia en la diarrea. Ya no estamos pensando, vean, esta puede haber sido intestino delgado o puede haber sido intestino grueso, ¿listo? Y esta es la razón. Y vamos a hablar por qué les estoy contando esto. Entonces hagamos a la yardia, ¿listo? Usted llega a la yardia, ya se listo. Hagamos la moda, ¿listo? Llega a yardia, ¿listo? Y empieza a unirse en estas vellosidades. ¿Listo? Empieza a unirse, empieza a dividirse, y ya vimos por el dibujo que les mostré, ¿listo? Que ya se empiezan a tapizar todo esto. ¿Listo? Cuando empieza a tapizar todo eso, la unión de la ventosa es una unión física. ¿Listo? Es una unión física como la unión que genera una ventosa en una superficie. ¿Listo? Ustedes en algunos libros muy antiguos van a encontrar que Yardia usa los flagelos para unirse. Eso es una mala interpretación de lo que hace Yardia. Yardia no usa los flagelos para unirse, usa la ventosa. Usa los flagelos para desplazar las moléculas de agua que quedan entre la superficie de la ventosa y los enterocitos. ¿Para qué? Para generar un vacío. ¿Listo? Usted usa los flagelos centrales, los mueve de esta manera. Hay un artículo muy bonito. Yo a un estudiante de doctorado probablemente a contar por minutos cuántos batidos por minuto hacía una yardia. ¿Listo? Y se dio cuenta que los flagelos interiores batían más despacio, porque su función no es de movimiento, su función es de desplazamiento de las moléculas de agua para generar ese sello casi que al vacío. Ahorita vamos a ver más adelante que la unión es tan fuerte que inclusive genera una impronta sobre la superficie de los colonocitos, de los enterocitos, perdón. ¿Por qué es importante esto? Porque las células del intestino, generalmente todas las células son muy paranoicas, y cuando pasa algo que no les gusta o que no les cuadra, ¿listo? Entran en un proceso de apoptosis y se mueren. ¿Listo? Algo no les cuadra, algo está raro, y empiezan un proceso de apoptosis, empiezan a producir caspasas y en un proceso de apoptosis y se mueren. ¿Listo? Además, la unión física como tal genera también un daño en la célula, ¿listo? Que va a también generar ese daño. Entonces, al igual que en Tameva, Yardia también tiene lectinas. ¿Por qué? Porque se tienen que pegar al moco. Yardia también tiene proteasas. ¿Por qué? Porque tienen que degradar ese moco. Pero además de esos factores de virulencia, como las proteasas o como las lectinas, también tiene factores de virulencia físicos como la ventosa, que generan daño físico. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Eso se empieza a dañar y empieza a salir el cloro de acá. ¿Listo? Como se están viendo esas células, están cambiando muy rápido, no da tiempo de que de un proceso de apoptosis bien controlado, empieza a salir cloro. Como empieza a salir cloro, también empieza a salir agua. ¿Listo? Además, como estoy tapizando, ciertas cosas no se pueden absorber. Eso que no se puede absorber está creando también una fuerza osmótica y está también jalando agua. Entonces tenemos en un primer momento, debido sobre todo a la salida de cloro, que tenemos una diarrea que es excretora. ¿Listo? Estoy sacando cloro que me está sacando agua en un primer momento. Y eso puede pasar en horas. ¿Listo? Y es lo que llamamos la diarrea del viajero. A nosotros que estamos, digamos, en más contacto con Yardia todo el tiempo,
de pronto no nos pasa, tenemos una tolerancia un poco más alta, damos una dosis más grande para enfermarnos, ya lo conocemos un poquito, lo podemos controlar. Pero nos traemos al primo que vino de la USA, lo íbamos a comer perrito, donde a mí me gusta, nunca me ha pasado nada, y el pelado le da en el paseo. ¿Listo? Porque de pronto él no conoce estos serotipos que tenemos acá, hay unos quistes de Yardia, lo que sea, y se enferma muy rápidamente. Es lo que llaman la diarrea del viajero. ¿Listo? Bueno. ¿Qué sucede entonces? En el caso de Yardia, puede pasar que la infección o sea asintomática o cause una diarrea, listo. Usted le toma unas pastillas, lo diagnostica, no pasa nada, o puede, en algunos casos, que se cronifique. ¿Bien? ¿Qué es que se cronifique? Cuando hablo de crónico, ¿de qué hablo? ¿Cómo? Más de 3 o 4 semanas. Eso no está establecido. Que es agudo, prolongado, persistente, crónico. ¿Cómo? Más de 15 días es crónico. Más de 30 días es crónico. ¿Estamos todos de acuerdo? Eso está en los libros, eso aplica para diarrea, aplica para todo. ¿Listo? Lo que se tiene establecido en el libro de medicina interna es que de 0 a 7 días es agudo. De 7 a 15 es prolongado, de 15 a 30 es persistente. El prolongado y persistente en algunos libros lo juntan y lo llaman subagudo. ¿Listo? Y más de 30 es crónico. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Entonces eso ya está establecido. En la OMS creo que no usan el prolongado o el persistente, no me acuerdo. O usan nada más el subagudo. Entonces, pues lo que está claro es que el agudo es de 7 días para abajo y el crónico es de 30 para arriba. Esa del medio está todavía como muy ahí en discusión. Cuando hablamos de que se cronifica, entonces que dura más de 30 días. ¿Qué pasa si esto dura más de 30 días? Pasa que estas vellosidades empiezan a acortarse. ¿Listo? Empieza a acortarse. ¿Por qué? Porque está generando el daño constantemente y el recambio que hay de enterocitos no es lo suficientemente rápido. El intercambio de enterocitos, como ya nos había dicho ayer Abel, puede ser entre 48 y 72 horas. ¿Listo? Entonces, si yo tengo este daño constante todo el tiempo y los enterocitos no alcanzan a ser reemplazados, lo que sucede es que voy a tener acá entonces un aplanamiento de esas vellosidades. ¿Listo? Si esas vellosidades se aplanan, la consecuencia es que voy a tener células que no van a estar maduras para poder absorber. ¿Listo? Recuerden que muchas de las proteínas importantes en la absorción son las proteínas de las microvellosidades, que son 7 tipos de proteínas que encuentran esas microvellosidades, que son muy importantes para la absorción, que se encuentran en los enterocitos maduros. Los inmaduros no van a tener esas proteínas, entonces no van a ser capaces de absorber. ¿Listo? Simplemente porque no están maduros, porque debido al daño de Yardia no permite que haya ese recambio natural y lleve a la formación de enterocitos maduros. Entonces, esos enterocitos inmaduros no son capaces de absorber. ¿Y qué no van a absorber? No van a absorber proteínas, no van a absorber azúcares, ¿listo? Que se van a quedar entonces en la luz intestinal. Se van a encontrar en la luz intestinal y no van a ser absorbidos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? ¿Qué pasa si yo como y no absorbo lo que estoy comiendo? Un síndrome de malabsorción, ¿listo? Una desnutrición. Y eso sucede cuando se cronifica. Cuando ya se cronifica puede suceder eso. Entonces la consecuencia de esto también, desde el punto de vista de las diarreas, es que entonces yo voy a empezar a tener diarreas que van a empezar a salir con restos de alimentos completos. ¿Listo? Además de que el tránsito se aumenta en velocidad, entonces tengo mucha agua, tengo restos de alimentos completos, que eso se llama una diarrea que
lientérica, listo, con restos de alimentos completos, que es muy fétida, listo, que los alimentos están ahí descomponiendo, pero son unas diarreas muy fétidas con restos de alimentos, algunas veces con restos inclusive de grasas, porque las grasas tampoco están siendo absorbidas, listo, y las grasas, como ustedes ya vieron, cuando llega el intestino grueso son sumamente abrasivas, generan también más reacción del intestino y más diarrea, listo. Bueno, entonces tengo un síndrome de malabsorción, una desnutrición, tengo diarreas con restos de comida que se llama diarrea lientérica, tengo diarrea con restos de grasas que se llama esteatorrea, listo, y alto volumen. Estoy hablando de una diarrea de intestino delgado. Como ustedes pueden ver o imaginarse la diarrea, si se la quieren imaginar, es muy diferente la diarrea de intestino delgado a la diarrea de intestino grueso. ¿Listo? Y ya solamente con lo que usted paciente le cuente, no, es que ya llevo varias semanas enfermo, no sé qué, ya se va imaginando por dónde van las cosas, usted dónde vive, usted qué tipo de agua consume, si la hierve el tiempo suficiente. ¿Listo? Bueno, ¿qué más les cuento de esto? Entonces, hay dos poblaciones muy problemáticas con esto. Una población es la población infantil, ¿cierto? Ustedes ya son adultos jóvenes, todos con células, y ustedes ya son lo inteligentes que van a hacer, ¿cierto? La maduración del cerebro termina más o menos entre los 25 y 30 años, ¿listo? Es lo que está establecido. Por eso todavía tomamos decisiones un poco raras a veces, ¿listo? Pero ya somos adultos, ¿listo? Y ya somos inteligentes. ¿Qué vamos a hacer? Ya estamos acá en la Universidad de Antioquia. Esto es muy problemático en los niños, ¿listo? Porque si un niño tiene una diarrea por diarrea que se está cronificando, esa diarrea que le va a generar ese síndrome de malabsorción puede tener repercusiones para toda la vida en el niño. Estudios que se han hecho, se han visto que estos niños que tuvieron una diarrea que se cronificó tienen peores calificaciones y en la adultez tienen tienen menor talla, perdón. No peor, menor. ¿Listo? Ser bajito no está mal también. Mano malinterpretada. ¿Quedamos claro? ¿Cuál es la otra población que también, digamos, es muy susceptible a esto? El adulto mayor. ¿Listo? Los adultos mayores también, ustedes saben que el sistema inmune entra en cierta senescencia cuando somos un poco más adultos, y también este tipo de diarrea cronificada puede ser muy problemático. Entonces ya aquí yo entro al story time. A mí me pasó, en mi familia pasó, que nuestra abuela, mi sobrina, le llevó una giardia, porque es muy común en los niños. Entonces, le llevó una giardia y mi abuela tiene en su momento 88, pero en esa época tenía 82. Y mi abuela empezó a perder peso, para atrás, diarrea. Llamó donde el médico, no sabían qué tenía, pero no, como ya está viejita, entonces no tiene divertículos, tiene cáncer, perdió peso, no sé qué, le buscaron de todo, hasta que llegó un internista, no pagó un poco los quistes de giardia, metronidazol, en 4 días está mi abuela como nueva. ¿Listo? Entonces, entonces pasa. Estoy seguro que ella no le hace mucha gracia que yo cuente esta historia, porque ella no sabe que la cuento. Pero todos seamos como, nada, se va a morir la abuela, tiene un cáncer, perdió peso, no sé qué, tan nada. Yo no estaba dando esta clase. No estaba dando esta clase, estaba haciendo doctorado. Entonces, no estaba dando esta clase. Y además otra cosa, mi prima es médico, entonces ella, la responsable era ella. Esa es mi excusa. Bien, ¿esto queda claro? No, porque yo hice el doctorado en Leishman, yo tenía ya muy alejado. Bueno. Entonces, ¿esto queda claro? Vamos a repetir otra vez esto un poco aquí más rápido. Entonces, cuando hablemos ahorita de Cryptosporidium, el daño es diferente porque en el caso de Cryptosporidium o los apicomplexas son intracelulares. Entonces, en lugar de generar ese daño como mecánico sobre la célula, lo que pasa es que infecta la célula una vez dentro, la estalla, pero igual se muere. ¿Listo? Se muere, se puede cronificar y en el tiempo puede pasar lo mismo, una diarrea similar. También una diarrea, también puede pasar una diarrea del viajero, también puede generar esteatorrea, diarrea lientérica de alto volumen, listo.
pues ya sabemos por qué. Entonces, con respecto a los quistes, se han descrito 3 proteínas de importancia, que son la cis-Wall protein 1, cis-Wall protein 2 y cis-Wall protein 3. ¿Listo? Apago la luz. Pongo el ambiente tal cual como le gusta a la compañera. Sí, ¿está bien? Entonces, tenemos las 3 proteínas de pared del quiste presentes en la enquistación. ¿Listo? Y tenemos muy importante en los trofozoitos las proteínas variables de superficie. Entonces, las proteínas variables de superficie, su nombre lo dice, son proteínas de superficie que varían. Entonces, esto es una estrategia común en los flagelados. Lo hace Giardia, lo hace un poco Leishmania, lo hace Trypanosoma cruzi y lo hace Trypanosoma bruci. ¿Listo? ¿Qué es una proteína de superficie? Generalmente, en el caso de Giardia, tiene una librería de proteínas de superficie de 350 a 360 proteínas de superficie. Cada trofozoito va a expresar una solamente en la superficie. ¿Listo? De esas proteínas. Obviamente va a expresar muchas más proteínas, ¿listo? Pero de superficie va a expresar solamente una. Esa proteína, cuando el parásito sensa, que se forma un complejo inmune, o sea, que se une a un anticuerpo, probablemente una inmunoglobulina, estamos hablando de mucosas, lo que hace el parásito es que intercambia esa proteína de toda su superficie. Esto fue publicado el año pasado, a mitad de año. Eso es información relativamente nueva. Porque lo que se pensaba era que ya cuando se dividía las células hijas, de pronto hacían otra superficie nueva. Listo, escogían otra diferente de la librería para expresar. Pero lo que se vio es que el parásito en tiempo real, cuando se forma el complejo inmune, yo dice, ya me pillaron, ¿sí o no? Y coge y suelta toda la proteína de superficie que tenía y la cambia por otra. Y de esas tiene 160 para cambiar. ¿Por qué es importante eso? Porque se está enmascarando el sistema inmune. Se está escondiendo el sistema inmune. ¿Listo? Una cosa que no hemos tocado de Giardia, que es muy importante, es que el Giardia es otro parásito que es de transmisión zoonótica. Es zoonótica. Como le había dicho, la especie Giardia duodenalis, Giardia intestinalis, Giardia lamblia es el mismo parásito. Pero lo que sí tenemos, lo que hemos descrito, o lo que se ha descrito más bien, es que no se puede dividir como tal por especie. O sea, para uno, el término especie es un término que se usa para dividir diferentes organismos. Entonces, me se han preguntado cuál es el límite. Como cuando yo digo, eso es una especie y eso es otra especie. ¿Listo? Antes, ¿cómo se hacía? Morfológicamente. Pues morfológicamente, esto es una especie, otra especie, y los mamíferos era más o menos fácil porque esto se puede reproducir y generar descendencia que sea viable y que también se pueda reproducir. Son especies diferentes. ¿Listo? El organismo es un poco más complejo. Bueno, que esto es una especie, esto no es una especie. Entonces es como un porcentaje de DNA. Bueno, como cuánto porcentaje de DNA comparto. ¿Listo? Si comparten más del 97% es una especie. Si comparten menos es otra especie. Pero entonces, sin embargo, a partir de que comparten, eso usted límite lo pone donde lo ponga el investigador. Eso no está actualmente, es un tema muy alto en las discusiones científicas, ¿sí o no? ¿Qué es una especie? En el caso de Giardia, lo que han visto es que no son tan diferentes como para separarlos entre especies, no es la misma especie, pero son lo suficientemente distintos para separarlos en genotipos. O sea, hablamos de genotipos o ensamblajes de Giardia. Bien, entonces tenemos ensamblaje A, B, C, D, E, F, G. Y hace unos años se describió el ensamblaje H también. Entonces es muy sencillo para nosotros porque solamente el ensamblaje A y el ensamblaje B se encuentran en humanos. ¿Listo? Si usted quiere saber qué ensamblaje es un parásito de Giardia, ¿usted qué tiene que hacer? Una prueba molecular, no hay de otra. Pero usted por lo menos si encuentra en un paciente humano, Giardia se puede ver mínimo ensamblaje A o ensamblaje B. ¿Listo? El ensamblaje A es compartido entonces con ganado, con venados, con gatos, con perros, con otros animales, es muy zoonótico. Igual el ensamblaje B también es compartido con ganado, con chinchillas, con perros, con castores, con ratas, ¿listo? Con varios animales. El ensamblaje C y D
es un ensamblaje que se encuentra sobre todo en cánidos, que es en perros y en coyotes. Hay un artículo de principios de este año en Australia en el cual al parecer describió un ensamblaje de un humano. Es información muy nueva, se los acabo de contar como dato coctelero y la olvidamos ya mismo. ¿Listo? ¿Cuáles son los ensamblajes de humano? A y B. ¿Listo? Bien. El ensamblaje E se encuentra en alpaca, ganado, cabras, el ensamblaje F en gatos, el ensamblaje G en ratas y el ensamblaje H, que no lo tengo ahí puesto, el ensamblaje H se encuentra en mamíferos marinos, entonces en ballenas, en focas, en peces marinos. Como podemos ver, es un parásito que es bastante exitoso en los ensamblajes, es bastante zoonótico. Esto se configura en un problema porque si yo tengo, sobre todo el ensamblaje A y B, que es compartido con ganado, como vemos acá, entonces yo tengo, que son unos problemas que hay en Caldas, el departamento, y es que tenemos ciertos campos donde se encuentra el ganado pastando o coseando cerca de ríos, y esos ríos pueden ser después usados para consumo humano. ¿Listo? Entonces los filtran, pero ¿qué pasa? Que el quiste es muy pequeño de Yardia, entonces sigue contaminando las aguas y sigue expandiendo la enfermedad. Muy común también en qué? Es muy común, ustedes van a encontrar en la literatura que haya como pequeños brotes de Yardia y de criptosporidio en piscinas en Estados Unidos, o sea, en el verano. No, como que de repente un brote en una piscina y un montón de niños enfermos de Yardia, ¿sí o no? Y es porque en algunas partes meten a los niños con los pañales. Dígale a un papá, usted hoy en día a un papá que su hijo no es tan perfecto. Su hijo puede tener Yardia, no lo metan con pañales en la piscina. ¿Listo? Eso pasa en verano en Estados Unidos. ¿Listo? Bueno. Ahora hablamos de la adherencia. ¿Qué tiene para toda la adherencia? ¿Qué va a tener para la adherencia? Lectinas. ¿Listo? ¿Cuáles son lectinas? Proteínas, que son azúcares que se van a unir a ese moco. ¿Listo? Aquí tenemos la lectina y la GLAM1, la proteína de adherencia de Yardia-Lambert. Tenemos que se une pues a residuos de glucosa y a residuos de manosa. Además tenemos como muy útil en la adherencia, ya hemos dicho, el disco ventral, que hace una adherencia física sobre la superficie de los enterocitos. El disco ventral que está compuesto de microtúbulos alfa y betatubulina, además de proteínas denominadas yardinas que se asocian, se dividen en alfa, beta, delta y gamma. ¿Listo? Como sabemos, el daño estaba sobre todo en un primer momento por una barrera mecánica. Yo voy a ejercer debido a la dirección rápida del parásito y a ese comportamiento que tiene de generar como esa capa, ¿listo? Que no la vamos a llamar biopelícula, diferente a una biopelícula, ya saben que es una biopelícula, ¿listo? No, esa capa de trombocitos de Yardia. Además que la división es muy rápida, de 6 a 12 horas, entonces de manera que el tapiz vaya creciendo en tamaño, y lo que eso causa en un primer momento es una hiperfixación de aniones por el daño que genera sobre esos enterocitos. ¿Listo? Y hay una disminución de las enzimas digestivas, ya hemos hablado, como lipasas, proteasas y sacaridasas. ¿Por qué hay una disminución? Porque los enterocitos que están porque están intentando cumplir la función, no están maduros, entonces no tienen que dar las proteínas. Bien. Y al final lo que eso me ocasiona, si se cronifica, va a ser un acortamiento de las vellosidades. Bien. Entonces, como se le usa tanto la microbiota, en nosotros también, entonces nosotros hicimos un estudio hace un par de años, la profesora Gisela, el profesor Juan, que debe estar que llega con unos parciales, y que ustedes tienen clase con él pasado mañana, y yo trabajamos en un artículo hace unos años con unos niños acá en Medellín, en el cual estábamos mirando cuál era el efecto de Yardia sobre la microbiota de los niños. ¿Listo? Entonces, tuvimos un resultado muy interesante, que es el que vemos acá. Entonces, vamos a tener en cuenta que cada color es una comunidad bacteriana. ¿Listo? Estos son niños control. Entonces, ese sería el perfil de microbiota de un niño control. ¿Listo? Tiene este poquito de verde, este montón de rojo, este verde azul, este amarillo, y estas son las comunidades que tiene en su microbiota el niño control. ¿Cuál es la bacteria más abundante? Bacteroides. ¿Listo? Esa es la bacteria más abundante en el niño control.
Una vez el niño tiene yardia, eso que ven acá, ellos a ustedes les gusta tanto llamar disbiosis. Eso es una disbiosis del experimento. ¿Qué estamos viendo? Que hay un reemplazo de una bacteria debido a otra. Y esto lo asociamos de manera significativa desde el punto de vista estadístico con la presencia de yardia. Yo volviendo al tema, obviamente si va a tener algo en el intestino, eso va a tener un efecto en la microbiota que aquí se encuentra. Y nosotros tenemos dos señales fuertes. Tenemos una señal en yardia que cambia la microbiota, la cambia de bacteroides y hace que predomine una bacteria llamada Prebotella. Y también pasa cuando tengo infecciones mixtas, que es lo más común. ¿Qué es lo más común? Que es una infección con el mitos y protozoos. Aquí es inclusive más potente el efecto. ¿Listo? Y criptosporidios tiene un efecto también menor, pero lo tiene. ¿Listo? Tiene sentido porque cripto no está por fuera. ¿Listo? Cripto está intracelular. Entonces, obviamente el efecto en la microbiota va a ser menor. ¿Eso queda claro? Bacano que tengo esto acá para hablar de una cosa, y es que cuando nosotros les hablamos a ustedes de los parásitos, yo voy uno por uno. Esto no. Digo a ustedes, entonces vamos a hablar de Yardia, vamos a hablar de Entamea, vamos a hablar de Tricomonas. ¿Listo? Pero lo común es que como estos parásitos comparten mecanismo de infección, por eso les digo a ustedes cuál es el mecanismo de infección, lo más común es que la gente esté multiparasitada. O sea, lo normal es que la gente esté multiparasitada. Para nosotros es un problema, para estos experimentos, conseguir niños con un solo parásito. Porque claro, si usted quiere explicar el efecto de Yardia, a usted no le sirve que tenga otro parásito, tiene que tener solamente Yardia. ¿Listo? Y eso es muy difícil de conseguir. Casi todos los que tienen Yardia también tienen un defecto, tienen otra cosa. ¿Por qué? Porque se comparten los mecanismos de infección. Porque siempre va a ser vía oral, aguas contaminadas y una estructura de resistencia, ya sea un quiste, un no quiste o un huevo. ¿Listo? ¿Seguimos bien? ¿Alguna pregunta de lo de Yardia? No. Pregunta control. La diferencia entre Yardia lamblia, Yardia intestinalis y duodenalis está dada por su ubicación en el intestino delgado. ¿Eso es falso o verdadero? Falso, ¿cierto? ¿Por qué? Lo mismo. La misma. Y les aseguro que la pongo en el parcial de falso y verdadero y lo ponen de verdadero, seguro. ¿Cómo? Pónganlo para que experimenten. Y nos comparte la Es que lo lleva estadística. la casa Y nos comparte la estadística. Yo solo hago la estadística de cuántas preguntas sacan más buenas los estudiantes de un semestre dado para otro semestre quitarlas. ¿Es en serio? Que ya las tienen. O que están fáciles. Y las que todos sacan malas las revisamos después por aquí porque están mal presentadas. ¿Qué es esto? Eso es el resumen de lo que ya vimos. Listo, lo que ya hablamos, este es el resumen. Tenemos los quistes, la forma de esquizoidito, el trofozoito que se une, el número, cómo aumenta de trofocitos que generan daño, y aquí están las barreras naturales, ya hemos hablado de ellas. Listo. Las barreras innatas y las barreras adaptativas. Bien. Ella vio entonces una unidad, ya lo saben. Entonces, me gusta ver la fotito de la realidad. Yo les muestro dibujitos, les muestro cositas, pero me gusta la realidad. Esto son unas yardias en un epitelio de ratón. ¿Listo? Esto es de ratón. ¿Qué tenemos acá? Pues sería la yardia, entonces yardia muris, que es una especie específica de ratón. Tenemos acá la yardia, acá vemos, alcanzamos a ver las microvellosidades, ¿listo? De esos enterocitos. E inclusive acá nos arriba cuando se despega, ¿qué deja? Deja la impronta, entonces pegó porque la unión es física, ¿listo? Una unión física, genera una impronta y genera un daño. La unión es tan fuerte que si yo acerco la impronta, ¿qué alcanzo a ver? Hasta la espiral de microtúbulo que se encuentra por debajo de la membrana. Dígame si eso no se agarra duro ahí. Desde estas células es un poco centenia, ¿listo? Nada le gusta y todo le molesta, entran a fotos. Ahí está. Y se muere. ¿Van a la foto, sí o no? Tomamos una foto de esas, pero digo que eso es una hazaña. Bien por el estudiante doctorado, claro.
Hablemos de manifestaciones. Si quieren ver el artículo completo, creo que esa es la referencia. ¿Listo? Bueno. Manifestaciones clínicas. El 80% son asintomáticos. Estos son asintomáticos. Se puede encontrar una forma aguda, sobre todo en viajeros. ¿Listo? Vamos a tener una diarrea que es acuosa, ya sabemos por qué. Con esteatorrea, ya sabemos por qué. Y entérica, ya sabemos por qué. Con un olor fétido, ya sabemos por qué. ¿Listo? También se puede generar náuseas y distensión abdominal. Generalmente la distensión abdominal está dada, ya que como no digerimos los alimentos, esos alimentos llegan al intestino grueso, se encuentran con bacterias, y como esto que son estos disacáridos que yo nunca había visto, ¿listo? Que son estas proteínas que nunca me habían llegado, así tan completas. Las usan para su metabolismo y producen muchos gases. Esos gases producen una distensión, y ustedes saben por la inflamación del tubo digestivo que las distensiones son muy dolorosas. ¿Listo? Distensión abdominal. Y cuando la cosa se cronifica, pues tenemos diarreas persistentes, dolor abdominal, náuseas, vómito, flatulencia y obviamente pérdida de peso. Ya vimos por qué. ¿Listo? Pérdida de peso, deficiencia nutricional y en el caso de los niños muy importante porque inclusive el crecimiento. Eso es, por eso es importante hacer eso, porque eso es lo mismo otra vez, recordemos. Tienen que repetir esa frase. Comúnmente la diarrea del viajero, ¿sí o no? La extranjera que conocimos en Tinder, en el poblado, la arepa comer, las arepas venezolanas, también puede ser una arepa de choco. Y entonces acá, ¿qué tenemos? ¿Esto qué sería lo que vemos acá? Una vellosidad. ¿Listo? Aquí vemos claramente la vellosidad y vemos acá los enterocitos que están tapizando esa vellosidad, ese corte histológico tan bonito. ¿Listo? Y lo que vemos aquí abajo, ¿qué es? Una atrofia de la vellosidad. ¿Cómo la vellosidad? Cuando se daña en el tiempo se va atrofiando y se va aplanando. ¿Qué es lo único que queda acá? Las tripas. ¿Listo? Se aplana esa velocidad, pierde la capacidad de absorción y tenemos entonces una mala absorción. ¿Qué sucede? Pues si yo trato a la persona, esto vuelve y se regenera. ¿Listo? No hay problema, pues. Trato a la persona y la velocidad vuelve y se regenera. Pero se ha visto que algunas personas quedan con deficiencias de ciertas enzimas. ¿Listo? Sobre todo, por ejemplo, la enzima lactasa. Que ya empiezan a sentir un poco más intolerantes a la lactosa. ¿Listo? Recuerden que la lactasa, lo que hace es que degrada la lactosa, nosotros no podemos ingresar monosacáridos, sino solamente, no podemos ingresar disacáridos, sino solamente monosacáridos. Entonces la lactosa, si no la cortamos, no la podemos ingresar y tiene una fuerte fuerza osmótica, que lo que hace es que saca el agua. Entonces el que no puede tomar leche, toma leche, llega la lactosa, la lactasa no está presente, la lactosa queda en la luz, saca agua, mucha agua, por una diarrea, mucha diarrea, llega la lactosa al intestino grueso y se producen muchos gases, pero las bacterias están ahí. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo es el diagnóstico? El diagnóstico de Giardia, vamos a lo mismo, es la logística de la de esta, ¿cierto? El control lógico directo y por concentración, ojalá siempre seriado, mínimo 3 muestras. Y lo que vamos a observar en la manera fecal va a ser la presencia de quistes y de trombocitos de Giardia. Bueno, hablemos de los comensales. ¿Alguna duda de Giardia, que es el único flagelado patógeno de intestino delgado que vamos a ver? ¿Ninguna duda? Es una muy buena pregunta. ¿Quién la responde? A Juanita. ¿Por qué en el coprológico puedo encontrar trombozoitos? La velocidad, cómo están pasando. Pues de pronto sale así a chorro. Claro, como tengo una diarrea, esto no hay tiempo muchas veces para que se forme el quiste. Entonces lo que vemos, y de hecho lo común es que en las diarreas vamos a ver trombozoitos, tanto en el caso de Giardia como en las diarreas, por ejemplo, del Tameo o de Balantidio. Cuando cogemos la parte más diarreica, ahí es donde vamos a encontrar los trombozoitos, porque no les dio tiempo de enquistarse. ¿Listo? Bueno, hablemos de flagelados comensales.
Entonces estamos hablando sobre todo de enteromonas, retortamonas y pentatricomonas. Entonces en el caso de enteromonas y retortamonas consumimos los quistes. ¿Listo? Los quistes llegan al estómago, pasan al intestino delgado, se produce el enquistamiento, llega al intestino grueso y el intestino grueso es el hábito. ¿Listo? Ustedes se van a dar cuenta que sobre todo en los organismos que son comensales hay como cosas en las cuales no pasa una, como así, no pasa tan cosas, no sé qué más pasa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo común es que nosotros hemos estudiado los patógenos. Entonces, lo que pasa con los comensales muchas veces lo asumimos, porque no se han estudiado a tanta profundidad, porque son tan interesantes. Bien. Acá me sirve esto para contar una cosa. Tengo una que es la pentatricomonas hominis. ¿Listo? Pentatricomonas hominis. En el caso de pentatricomonas, en el caso de todas las tricomonas, no se ha descrito aún la estructura de quiste. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente hay trofozoitos. En consecuencia, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo? Que esa es la partícula infectante. ¿Listo? Y si resiste la como infectante. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el caso de tricomonas o pentatricomonas, la partícula infectante es el trofozoito, porque no está escrita la forma de quiste aún. ¿Listo? Entonces, en ese caso de pentatricomonas, me como la pentatricomonas en forma de quiste y llega tranquilamente al intestino grueso. ¿Listo? En forma de trofozoito, perdón. Y el otro sería Chilomastix. Chilomastix también se encuentra ustedes en aguas y alimentos contaminados con materia fecal, tiene una forma piriforme. Me como el quiste llega al intestino delgado, pasa al intestino grueso y ahí vamos a encontrar los trofozoitos. Como estos son comensales, estos no generan nada, no generan daño, no generan flatulencias, no está como estudiado nada. ¿Listo? Como es de tan baja frecuencia, nosotros hemos querido hacer un estudio como el que hicimos con Yaya, pero no hemos podido. Como que lo mostré ayer con Entamoeba coli, es como, bueno, ¿qué hace un comensal flagelado? No hemos podido, porque es muy poquito los niños que tienen eso. Pero es un estudio interesante. Bueno, hablemos ahora de los tricomonados o de las tricomonas. Entonces, ustedes ya saben una cosa de tricomonas. ¿Qué saben de tricomonas ustedes? ¿Cómo? Que no hay quistes, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la partícula infectante en tricomonas? El trofozoito. ¿Listo? Por favor, no era solo en pentatricomonas hominis, pues en todas. Todas. Todos los tricomonados. ¿Listo? Pero si hay algo por ahí curioso, que tú puedes contar un artículo de hace 2 años en el cual hablan algo de neuroquistes. ¿Listo? Pero esa información vamos a omitir. Entonces tenemos el patógeno es tricomonas vaginales, cuyo hábitat es el tracto genitourinario. ¿Listo? Tricomonas vaginales es casi que me lo voy a saltar. ¿Por qué? Porque tricomonas vaginales vamos a ver el próximo semestre en salud de infección 2. ¿Listo? En los seminarios de salud de infección 2 a más profundidad. Entonces, lo voy a mencionar muy someramente, pero no vamos a profundizar en ello. ¿Listo? Y tenemos los comensales que son tricomonas tenas y tricomonas hominis. Como ya sabemos, le han cambiado el nombre y ahora se llama pentatricomonas hominis. Entonces, en el caso de tricomonas, tenemos entonces que tiene, en el caso de los vaginales, 4 flagelos anteriores, un solo núcleo y una membrana ondulante. Una membrana ondulante que va a estar ahí perfilada por un flagelo adicional. En el caso de tricomonas tenas, tiene 4 flagelos, también tiene la membrana y tiene un núcleo. En el caso de pentatricomonas hominis, tiene 4 flagelos, uno más largo, que sería el 5.º flagelo, y otro flagelo que se encuentra unido a la membrana, por eso no se cuenta. Se llama pentatricomonas, pero tiene 5 flagelos. ¿Listo? Dime. Que no haya estructura de quiste lo hace más susceptible al medio. O sea, me gustaría decir que sí, pero no. En este caso particular, por ejemplo, en tricomonas, cierto que tricomonas pueden inclusive sobrevivir en aguas cloradas, eso por unos minutos. Entonces
Entonces, es una forma de trofozoito, resistente, o sea, aguanta más que otros trofozoitos. Bien, como les decía, hay unos estudios muy interesantes que les voy a contar una cosa cortica y cuando termine la olvida. ¿Listo? Hay un estudio de tricomonas vaginales en los cuales ponen las tricomonas y las sometieron a temperaturas diferentes, a concentraciones de detergentes y de cloro, y se dieron cuenta que aunque no cambiaba, no se convertía en quiste, sí usaba ciertas estrategias en la membrana para hacerla más rígida. A eso lo llamaron un pseudoquiste. Yo creo que eso es una teoría muy caliente en la literatura, entonces ya no está como en los libros. Porque lo que dice Violeta es verdad, como profe, el trofozoito es más lábil, esto se puede dañar el trofozoito, pero en este caso los trofocitos de los tricomonados al parecer pueden cambiar, ¿listo? Y ya se sabía que cambiaban, porque por ejemplo el trofocito de tricomonas vaginales tiene la capacidad de reconfigurar su citoesqueleto y volverse casi chameboide cuando se encuentra en contacto con una célula del epitelio escamoso certificado de la vagina, que es su célula favorita. ¿Listo? Cuando él entra en contacto con esa célula, lo que hace es que cambia su citoesqueleto y amplía el área para estar más en contacto con esa célula. O sea, que sabemos que los tricomonados tienen la capacidad de cambiar su citoesqueleto de manera muy rápida. ¿Listo? Pero vamos a quedar, eso lo expertos ya lo olvidan. ¿Listo? Y nos quedamos que en tricomonas no hay quiste, solamente hay trofozoitos. Entonces, pues vamos, vaginalis. ¿Cuál es el hábitat de vaginalis? Sí, creo que quede claro. ¿Cuál? Tracto genitourinario. ¿Listo? ¿Masculino o femenino? ¿Cómo Manuel? Sería que los dos, pero Los dos. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el hombre no manifiesta una cosa. en realidad tricomonas es bastante asintomático, inclusive en mujeres. ¿Listo? En mujeres puede ser asintomático, de hecho se dice que más del 50% de mujeres infectadas son asintomáticas y pueden de pronto desarrollar sintomatología 6 meses después de haber sido infectadas. En los hombres es inclusive menos la sintomatología por cuestiones fisiológicas, que después vamos a hablar en la infección 2. Bien, es muy importante en hombres y en mujeres, es muy importante el tratamiento cuando una persona se infecta con tricomonas. Es muy importante que ustedes traten a las dos personas, a la pareja. ¿Listo? Generalmente los hombres, algunos hombres son un poco más reticentes a tratarse. ¿Listo? Pero no importa, usted dice, señor Emanuel, por favor, trátese. Entonces, no, porque hay estudios que dicen que los hombres con tricomonas tienen un 60% más de desarrollar cáncer de próstata. ¿Listo? Porque aunque no haya como tal esa sintomatología, la presencia de tricomonas en el tracto genitourinario todo el tiempo genera una inflamación, genera un recambio de células constante en un lugar donde no debería. ¿Listo? Y eso puede desarrollar un cáncer a largo plazo. Pero los números que yo no siento nada, no tengo ninguna secreción, no tengo nada, no me voy a tomar nada. ¿Listo? Tricomonas tengan, entonces, infección directa, el hábitat de este ¿cuál es? La cavidad bucal, la boca. Se considera no patógeno hasta la fecha, aunque en algunos casos se ha encontrado en pulmón, en hígado, en vaso, pero no generando daño, simplemente se ha encontrado ahí. Como está en la boca, me lo puedo tragar. Yo puedo montar en otras partes. Y ya hemos establecido que los trofozoitos de tricomonas son como aguantadores. ¿Listo? Hay un estudio muy curioso. Voy a decir el estudio, no estoy aquí juzgando a nadie. Alguien aquí que sea de Europa del Este, alguien que sea de Rumanía, no nadie. ¿Listo? Entonces, hay un estudio que tiene en Rumanía en el cual encontraron en las personas que tenían tricomonas tenas en la boca. ¿Listo? Y el tratamiento era cepillar de los dientes. No voy a decir nada, no voy a opinar nada. Estoy contando en el estudio. ¿Listo? Pero si el tinte se encuentra en la rumana o el rumano, tiene ese tipito de dientes. ¿Listo? Pentatricomonas sónicas. Infección directa por ingestión de alimentos o bebidas con trofozoitos. ¿Listo?
es un comensal de intestino grueso. Y tricomonas vaginales. Hábitat, tracto genitourinario. Prevalencia en Antioquia, 3.2 en 2014. Prevalencia cuando se busca activamente en Chaparral, Tolima, 85%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un subregistro ni el berraco de tricomonas. No solamente en Colombia. No solamente en Colombia. Tricomonas es el protozoo de transmisión sexual más abundante en el planeta. En el planeta. Se encuentra en todo el mundo. En cuanto a la biología, es mitocondriado, tiene hidrogenosomas. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una especie de mitocondria que produce un poquitico de energía y produce además hidrógeno molecular. ¿Listo? Tiene una forma meboide, como les había dicho, cuando entra en contacto con las células del epitelio estratificado de la vagina. En algunos artículos se ha hablado de que pueden encontrar pseudoquistes. Bien, tiene el genoma más grande de cualquier protozoo átomo estudiado hasta la fecha. Tiene un genoma extremadamente grande, alrededor de 160 millones de pares de bases, que codifica para alrededor de 26.000 proteínas. Hemos hablado ayer, ¿cuántas proteínas tiene un humano? 23.000, 25.000, 30.000 lo que le tiene estimado. Listo. Este proyecto puede tener 26.000 proteínas en circulación en el hecho del genoma. O sea, es un parásito que está muy bien equipado, tiene lo suyo. ¿Sí o qué? O sea, ya hemos dicho, estos protozoos, estos no son bacterias, ellos tienen sus cositas. Bien. Además, también se ha visto que pueden tener organismos simbióticos dentro de ellos. O sea, esto sobre todo algunas tricomonas infectadas con micoplasmas y con virus de tricomona. También se ha visto que esas tricomonas están infectadas con micoplasmas o con el virus de tricomona, cuando se están infectando personas, generan más sintomatologías. Funcionan como vectores. Pero en realidad, o sea, sí usan como vectores, pero en realidad lo que hacen, porque esos microplasmas no van a afectar a las células de nosotros y el virus de tricomonas tampoco. Lo que hacen es que van a infectar más tricomonas. Por lo que se ha visto es que cuando se daña la célula y tenía adentro esas bacterias, esos virus, salen al exterior y lo que hacen es que aumentan la respuesta inmune. Por eso hay más sintomatología. ¿Listo? Tricomonas también es un maestro de esconderse. Entonces está ahí, por eso es que es tan asintomático, él está escondido ahí, porque está infectado y se muere y libera las partículas, el sistema inmune detecta eso y ahí es cuando sube la sintomatología. Por eso se ha visto que al parecer estos parásitos pueden ser más virulentos, pero es por eso. ¿Listo? También va a contar esto que es como un adelanto de la clase de la infección 2, pero para que lo tengan en cuenta. Y es que también se ha visto que las tricomonas estas, que tienen estas microplasmas, estas virus de tricomonas, también pueden ayudar a que se pase más fácil el VIH. ¿Listo? ¿Por qué? Porque una vez ya se hace el sistema inmune, lo que hago es que llamo células blancas a la superficie. ¿Listo? Células blancas, perdón, a la superficie. Las células blancas pueden estar infectadas con HIV, entonces durante la relación sexual van a estar más expuestas a que las hormonas contraigan las células. ¿Listo? Bueno. Podemos hablar otra vez de la misma enzima, entonces es la misma pepa, es la misma pepa. ¿Listo? ¿Cuál es la enzima? La piruvato peroxidorreductasa. La misma enzima, la misma pepa. En este caso en particular, esa enzima sí va a estar compartimentalizada en el hidrogenosoma, no va a estar en el citosol. ¿Cómo se da la infección? Una infección directa por contacto sexual o por vómites. Ya puede ser ropa, toallas, instrumentos de aseo vaginal y exploración ginecológica. Eso que se pueden contaminar con los tropozoides. El hábitat de las mujeres es la vagina y la uretra, y en los hombres la próstata, las vesículas seminales y la uretra. ¿Sí? Entonces, si les queda claro lo que tricomonas son, así su nombre sea tricomonas vaginales, es como tal, un nombre, como un nombre. ¿Listo?
y está sumamente surtiéndose. Aquí tenemos cómo se vería, y aquí tenemos estos puntitos chiquitos, serían las tricomonas, y las células grandes son las células escamosas pues, del epitelio estratificado. Como pueden ver, hay una diferencia de tamaño. Estas células no pueden fagocitar células más grandes, entonces generalmente se las consumen a mordisquitos. Ese proceso se llama trombocitosis. ¿Listo? Generalmente, estas tricomonas hacen trombocitosis sobre las células del epitelio. Ese se ve en microscopía electrónica. ¿Listo? Tengo el soma celular, tengo la membrana celular, tengo el axostilo. ¿Listo? Y acá vemos el trombozoito, que está en la forma piriforme, y cuando entra en contacto con una célula, lo que se había dicho, ¿listo? Amplía su cuerpo celular para unirse pues, a eso. Ya que estamos viendo cómo los trombozoitos están uniendo la célula a mordisquitos. ¿Listo? Trombocitos. Y acá está comiendo una levadura. Bien. ¿Cómo es el ciclo de vida de esto? Es muy sencillo. Solamente tengo una sola forma y es un contacto directo, es antropomótico, claramente. Tengo el trombocito, transmite de hombre a mujer, de mujer a hombre. ¿Listo? Démoslo hasta aquí la parte de tricomona. ¿Listo? Porque entonces vamos por ello. ¿Cómo es el diagnóstico? En betatricomonas hominis, la muestra tiene las heces. ¿Listo? El examen directo, un coprolito directo por concentración. Tricomonas tenax, la muestra sería tejido por hisopado bucal. Esto se puede encontrar fácilmente en los pacientes infectados. Y la tricomonas vaginal, la muestra puede ser flujo vaginal o secreción uretral u orina. Y la técnica es el examen directo. Entonces acá en tricomonas también vale la pena decir que tricomonas, aunque aguanta, después de media hora de que usted tome el flujo vaginal, se reduce la sensibilidad de la muestra como al 30%. Y cada media hora que pasa se reduce otro 20%. Eso quiere decir que si usted toma la muestra de flujo vaginal y no la analiza rápidamente, después no va a haber nada. ¿Listo? Pregunta control. ¿Cuál de los siguientes parásitos flagelados es patógeno? ¿Enteromonas es patógeno? ¿Sí? ¿Sí o no? Porque es que dices sí, pero lo hacen así. Sí. ¿Enteromonas es patógeno? No. ¿Retortamonas es patógeno? ¿Kilomácil es patógeno? ¿Pentatricomonas es patógeno? Sí. Ninguno. ¿Listo? Ninguno es patógeno. Todos son comentarios. Chicos, ya vimos esto, ya vimos esto, ya vimos esto, solamente falta esto. 5 minutos de descanso. 5.